pasaría, chiquillos? Si tenemos un personaje principal, hablamos de los personajes principales, que son la mayor influencia en el desarrollo de la historia, ya que aparecen desde el principio hasta el fin. ¿Qué pasaría si en el libro Papelucho no existiera Papelucho? ¿Tendría sentido el libro? ¿Qué me dicen ustedes? No tendría sentido porque ya no estaría el personaje principal. Claro, no tendría sentido. Incluso me dice aquí Guillermo, si no me equivoco, no, Consuelo, me dice, ¿no se llamaría así? Exacto. Incluso cuando hablamos de personajes principales, por lo general están nombrados en el título, o, claro, en el título siempre va como una reseña, Papelucho y su hermana G, Papelucho en la clínica, ¿ya? Pero el principal foco es Papelucho. También así los Simpsons. Si ustedes miran los Simpsons, ¿qué sería de los Simpsons si no está Homero Simpson? O Bart, o Lisa. ¿Ya? Son personajes principales, nada, exactamente, nothing, no sería nada. Entonces, entendemos, chicos, que hay personajes principales que son clave, que desarrollan las acciones que van desenvolviendo en la historia, ¿ya? En cambio, tenemos también los personajes secundarios, donde su actuación es limitada por los personajes principales, suelen aparecer y desaparecer. En este caso, uno de los libros de Papelucho es Papelucho y su hermana G, que es la hermana Jimena, que aparece en un solo libro, ¿ya? Aparece en un solo libro, por lo tanto, su aparición es limitada por el personaje principal, que es Papelucho, aparece y desaparece, pero no es tan relevante, la historia no gira en torno a ella, o quizás sí en un momento, pero a lo largo de la historia de Papelucho, de todos sus libros, es como en un momento que aparece y luego desaparece. Lo mismo con Rafa Gorgori. Sabemos que en los capítulos de Los Simpsons siempre va a aparecer Lisa, Bart, Maggie, eh, Marge y Homero. Pero Rafa Gorgori a veces va y viene, a veces aparece, a veces no. Su actuación no es muy importante, pero acompaña a los otros personajes, ¿ya? Entonces ahí entendemos la diferencia entre los principales, que la historia gira en torno a ellos, son pero, elementales, y tenemos los secundarios que su actuación es acompañada de ellos, pero también limitada por ellos, ¿ya? Aparecen y desaparecen. Entonces, entendiendo eso, que tenemos personajes principales y secundarios, nos vamos a otros datos que son importantes saber, chicos, sobre los personajes. Y son los siguientes. Lo que debes saber de los personajes. Primero, hay personajes episódicos que no tienen presencia importante, es decir, pueden retardar el desarrollo del acontecimiento, ordenarlo, relacionarlo. Es como un personaje incluso terciario, que va a una cosa muy puntual y luego desaparece. Por ejemplo, podríamos quizá hablar de un personaje terciario en Los Simpsons, Otto, el señor Burns, Skinner, ¿ya? Como que algo pasa ahí, pero aparecen y desaparecen, son terciarios. O de cualquier libro que ustedes de repente se dan cuenta que hay un personaje que interfiere en una cosa muy pequeña y luego desaparece, no son muy relevantes. También tenemos que entender que dentro de los personajes hay ciertas características. Están los personajes planos, chicos, que presentan un solo rasgo destacado y que no se altera en la historia, ¿ya? Por ejemplo, podemos pensar Lisa Simpson. Lisa Simpson siempre es la inteligente y eso no se altera en la historia, ¿ya? También tenemos los personajes redondos, que presentan más de un rasgo caracterizador. Podemos pensar en un personaje, por ejemplo, que sea conflictivo, un personaje que tenga algunos dilemas, como que tenga muchos rasgos. Por ejemplo, puede ser desordenado, puede ser eh, quizá un personaje, no sé, de repente puede ser violento, puede ser bullicioso, puede ser negativo, positivo, como que va variando, ¿ya? También tenemos personajes tipo. Los personajes tipo representan una característica del sector social. Por ejemplo, tenemos el personaje tipo de la madrastra, tenemos el personaje tipo del avaro, tenemos el personaje tipo como del viejo sabio, que son como personajes icónicos. Por ejemplo, siempre en un cuento quizás de princesa puede aparecer una madrastra, o el personaje de la princesa, o el personaje de la bruja, ¿ya? Como que representan un tipo de sector social, como un personaje determinado. Y también tenemos los personajes caricaturescos, ¿ya? Que son utilizados para hacer una crítica de algo, de algún aspecto de la realidad. Entonces, personajes, por ejemplo, volviendo a los Simpsons, podemos ver que de repente en los Simpsons aparece Donald Trump, aparece Katy Perry, aparece
Bueno, varios personajes donde se trata de hacer una crítica, quizás de ridiculizar o de reírse de ellos, ¿ya? Entonces son personajes que están en la vida real, que son llevados a la caricatura, y se presenta algún tipo de crítica de ellos, ¿ya? También tenemos que saber que los personajes pueden ser estáticos, es decir, que no evolucionan personalmente, ¿ya? Es como una historia donde el personaje se mantiene igual. Quizás no crece, su comportamiento no evoluciona, pero también hay personajes que son evolutivos, es decir, que su comportamiento se va modificando y va evolucionando a través del transcurso de la historia. Entonces, podemos tener un personaje principal, ¿ya? Ese personaje principal puede ser plano, es decir, que presenta solo un rasgo destacado, y que además puede ser estático, que no evoluciona personalmente. Tienen que entender, chicos, que estas son distintas características que pueden tener tanto los personajes principales como los personajes secundarios. Esto no es aparte, ¿ya? Como les digo, son características que deben saber que pueden existir en los personajes, ¿ya? Entonces, como tenemos personajes estáticos y evolutivos, también tenemos los personajes que pueden ser caracterizados de forma física, etopéyicamente, la etopeya, y también pueden ser caracterizados de forma psicológica, prosopopéyicamente, ¿ya? Aquí tenemos dos figuras retóricas, literarias, que vamos a avanzar en las otras clases. Está la etopeya, que es cuando se describen a alguien en su forma física. Por ejemplo, puedo describir, Leandro es alto, moreno, de cejas oscuras, de ojos oscuros, sus manos son largas, son grandes. Yo puedo describir físicamente a alguien, eso se llama etopeya. Y también puedo describir un personaje de forma psicológica. Puedo decir, Andrés era una persona oscura, solitaria. Ah, Nelson, escribamos Nelson Montt. Nelson de los Simpsons, ¿cierto, Guillermo? Ya, todos conocen a Nelson Montt o Nelson Rufino, que de repente le cambian el apellido, pero el bravucón. Ya. Forma psicológica. Nelson era bravucón. Le gusta golpear a Milhouse, le gusta golpear a Bart, ya, le gusta golpear a todos, quitarle el dinero, quitarle el almuerzo, pegarles porque sí. Psicológicamente vemos una conducta como de conflictivo, como de violento, ¿ya? Forma física, bueno, Nelson es, como se diría, un personaje un poco corpulento, tiene cuerpo, no es muy alto, su pelo es café, su piel es amarilla, ¿ya? Tiene su camisita azulita cortada, entonces, no sé si me entienden, pero podemos caracterizar a los personajes tanto por su forma física, que eso se llama etopeya o etopíicamente, y también podemos caracterizar a los personajes por su forma psicológica, es decir, por cómo piensan. Y eso es por la prosopopeya o prosopopéyicamente, ¿ya? Le pone el nombre que falló. Eso. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Alguna duda con alguno de las diferencias de las características que les coloqué? Que podamos profundizar y dar un ejemplo. Profe, ¿Y? yo no entendí mucho eso del personaje, puede ser estático o evolutivo. Ya. Personaje estático evolutivo. Por ejemplo, seguimos con los ejemplos de los Simpsons, ¿o no? O buscamos otro ejemplo. O por ejemplo con ustedes, a ver, ustedes piensen que están en una historia, ¿ya? En esta historia no se narra tanto de cómo evolucionan ustedes. Quizás esta historia puede ser donde ustedes me cuenten algo que a ustedes les pasó, un hecho puntual. Por ejemplo, Guillermo me puede contar, lo que pasó el día que dio el Sims, o la Patricia me puede contar lo que le pasó el día que dieron el CINCE, o su primer día de escuela. Me pueden contar cómo fue que llegaron al liceo, su primer día, conocieron compañeros, se sentaron al lado de alguien, que quizá era una cara familiar. Eso es un personaje estático, porque no estamos hablando de la evolución personal, sino que de un hecho puntual. En cambio, si ustedes crearan un cuento de ustedes mismos, donde hablaran desde el comportamiento quizás que tenían desde primero medio hasta ahora cuarto medio, vemos una evolución de su comportamiento. Quizás en primero medio, chiquillos, no eran tan estudiosos o no eran tan aplicados o tenían otras características, pero al pasar de los años, 4 años, que tampoco es menor, es significativo, vemos que han evolucionado, chicos, su comportamiento ha evolucionado, quizás están más responsables, están más dedicados con su trabajo,
están más comprometidos con su aprendizaje. Entonces, a eso vemos cuando un personaje es estático, cuando habla de un hecho puntual y no vemos una evolución, y un personaje evolutivo, que vemos que su comportamiento se va modificando. Y también, chicos, estos comportamientos se pueden modificar a raíz de un conflicto. Es decir, quizás a veces nosotros cambiamos nuestros comportamientos cuando nos enfrentamos a un conflicto que nos obliga a cambiar, como a evolucionar, a volver a adaptarnos. No sé si se entiende de esa manera. Sí, ahora sí. ¿Sí? ¿Ahora sí? Ya. Sí, Súper. gracias. Ya. A ver. Necesito 2 voluntarios de los 13 que tenemos aquí para que me den una descripción de un personaje de forma física y de otro personaje de forma psicológica. ¿Qué se ofrece para darme una caracterización física de un personaje, el que ustedes quieran? Que ustedes me cuenten, por ejemplo, ya, profe, este personaje es así, 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 físicamente. Y otro que me diga, profe, este personaje de forma psicológica es, no sé, inteligente, risueño, contento, feliz, astuto, sagaz. ¿Qué me puede dar un ejemplo? O en el chat, que me lo escriban en el chat, me digan yo y escriban su descripción. O cómo ustedes, más simple aún, cómo ustedes se pueden describir de forma física y de forma psicológica. A ver, ¿quiénes van a ser los valientes que se van a atrever aquí? Solamente le estoy pidiendo, por ejemplo, si Carlito se quisiera definir, ¿cómo se podría definir Carlos físicamente? Soy alto, soy bajo, mi pelo es negro, mi pelo es café, mi pelo está teñido de color, tengo ojos de tal color. O la Cata, que me puede decir, profe, yo soy inteligente, estudiosa, motivada, buena amiga. Vamos, chiquillos, participen. De eso se trata esto, de irnos compartiendo estos conocimientos. José, soy torpe, me caigo siempre. Ya, eso sería quizás una característica física o psicológica. ¿Qué dice el resto? ¿Eso es una característica física o psicológica? Yo, pelo negro con chasquilla, ya, eso es una característica física. ¿Ya? ¿Quién me puede dar otra característica física de sí mismo? ¿Cómo son ustedes, chiquillos? O psicológica, ¿cómo son psicológicamente? ¿Son risueños? ¿Son alegres? Quizás son un poco retraídos. Tengo pelo corto y soy bajita. Súper, forma física. Muy bien. Quiero una descripción psicológica, a ver si comprenden el término de lo psicológico. Michelle Scott. Me río por todo, ya. Entonces eso sería risueña. ¿Quién es Michelle Scott, Guille? Egocéntrico, desconsiderado, irrespetuoso. Muy bien, muy bien. Sensible, súper, característica psicológica. ¿Cómo sensible, sí? El de Office, ya. Vamos a googlearlo por aquí. Ya, los demás chiquillos, participen igual, chiquillos, una característica físico-psicológica. La Elisa, la Consuelo, la Fernanda, Morales, la Isidora, la Nicole, la Cami Acuña. ¿Alguna característica, chiquillos? ¿Psicológica o física? Llorona y enojona. ¿Ya? Tenemos algo psicológico ahí. Bajo, pelo largo, ojos café. Súper físico. Bien, chiquillos, van entendiendo los conceptos. Entonces, así como ustedes dan conceptos, definiciones de sí mismos, psicológica y físicamente, tienen que entender que en los relatos podemos encontrar características psicológicas de nuestros personajes y características físicas. Y son muy importantes porque nos ayudan a entender y a crearnos en nuestra mente cómo son esos personajes, cómo idearlos. Soy flaca, tengo mi pelo corto, no soy tan grande, ojos negros. Súper. Y ahí tenemos características físicas. Por ejemplo, yo me puedo definir. Yo soy una persona con textura media, no muy alta ni muy baja. Mi pelo es negro, mis ojos son café, mi tez es blanca. Soy exigente, soy también muy sensible y soy enojona también muchas veces.
Entonces ahí yo me describo psicológica y físicamente. Ya, chiquillos, súper. Gracias a los que participaron. Avancemos un poquito más. Bueno, teníamos entonces que dentro del mundo narrado tenemos elementos como los narradores, los personajes, ¿ya? Ahora nos queda ambiente, lugar y tiempo, que por lo general se entienden como un todo, ¿ya? En este caso, los relatos siempre deben contextualizarse en un lugar en específico para comprenderlos de mejor forma. Un bosque, una escuela, un poblado, un cementerio, etc. Y además, deben situarse en un lugar y tiempo determinado. Por ejemplo, Luis estaba de camino al cementerio. Ya tenemos un lugar. En Borobudur, ambiente, un día de verano, establecemos el tiempo. Así de sencillo, chicos. Entonces, cuando ustedes lean un cuento, ahora van a poder identificar qué tipo de narrador les está narrando. Podemos identificar qué tipo de personajes encontramos, cómo se definen física y psicológicamente, y aparte vamos a poder identificar qué ambiente, lugar y tiempo obedecen estos hechos. Es decir, si los hechos se desarrollan en una ciudad, en qué lugar y en qué tiempo. ¿Ya? Esto a veces está de forma implícita, chiquillos. A veces se relata un cuento y al lado va una imagen que nos trata de ambientar un poco dónde se desarrolla este cuento. Pero es súper importante que estos elementos siempre se contemplen y que ustedes sepan identificarlos. Ya. Y por último nos quedaba el acontecimiento y acciones. Ya. Acontecimiento y acciones también es parte de los elementos del mundo narrado. Los acontecimientos son los que le dan sentido a la historia, chicos. Sin las acciones, la historia no podría continuar. Y yo les pregunto, ¿quién desarrolla las acciones en el mundo narrado? En el chat. ¿Quién desarrolla las acciones? ¿El narrador, el autor o los personajes? Los personajes. Personajes, ya. A ver en el chat qué dice el resto. Los personajes, dice José. Patricia, los personajes. Los personajes, chicos. Los personajes tienen un rol fundamental dentro de la historia y es hacer que la historia avance. ¿Y cómo la historia avanza? Desarrollándose las acciones. Por ejemplo, Juan se levantó temprano. Juan salió a caballo. Juan se encontró con una serpiente. El caballo de Juan es atacado por la serpiente. Juan regresa a su casa con su caballo malherido. Entonces tenemos una breve historia. ¿Quién sería? A ver, partamos. Tenemos una historia, ¿cierto? Tenemos acciones que nos están relatando algo. ¿Qué tipo de narrador tenemos presente? En este pequeño diálogo que tenemos, este pequeño relato de la historia de Juan. ¿Qué tipo de narrador? Revisen bien. Hay una Testigo. descripción, perdón, testigo, ya. Testigo. Eso, tengan ojo. Hay algún relato de las emociones de lo que sintió Juan? ¿Se dice cómo Juan se siente? ¿O no? No vemos eso. Porque si no vemos que se están, ya, no me dicen en el chat, porque si vemos que no se están relatando sus emociones o cómo se siente, podemos destacar al omnisciente, ¿ya? Y entonces ya no tenemos al omnisciente. ¿Tenemos narrador protagonista? ¿Está relatándose desde el yo? ¿Qué me dicen? No, ya. Porque si se estuviera relatando el yo diría, yo me levanté temprano, salí a caballo, me encontré con una serpiente, la serpiente atacó mi caballo y regresé a mi casa con el caballo malherido. Entonces descartamos el narrador, personaje protagonista. Nos queda narrador testigo y nos queda narrador objetivo. ¿Cuál de los dos es? ¿Narrador testigo o objetivo? Recuerden que hay un narrador que relata en tercera persona gramatical, él o la. Y si estamos hablando de Juan, estamos hablando ¿de quién? Testigo.
Testigos, ya, porque estamos hablando de él. ¿Y quién es él? Juan. Muy bien, narrador testigo, chicos, porque está relatando simplemente lo que ve. Que Juan se levantó, el caballo, se encontró con una serpiente, la serpiente tocó el caballo, y Juan regresó a su casa con el caballo malherido. Súper. Muy bien. Ahora, ¿qué personajes encontramos en este mini relato? ¿Qué personajes vemos aquí? Primero, el personaje principal, que sería Juan, Juan, ya, súper. ¿Cómo podríamos aquí considerar un personaje secundario? ¿Cuál podría ser el personaje secundario? Recuerden que el El personaje caballo. no solo es personas. El caballo, ya. Y un personaje, ya, el caballo podría ser un personaje secundario, porque se nombra más de una vez. ¿Y cuál sería el personaje terciario? Que aparece, hace una acción y esa acción retrasa lo que antes el personaje quería hacer. ¿Cuál fue aquí el infortunio que pasó, chicos? La serpiente. La serpiente sería un personaje, en este caso, terciario, ¿ya? O episódico también. Súper. Muy bien, chiquillos. Muy, muy bien. Entonces aquí identificamos las acciones. Él se levantó, él salió, se encontró con algo, fue atacado y regresó a su casa. Identificamos también acciones. Muy bien, chicos. ¿Se entiende entonces lo que son acontecimientos y acciones y lo importante que es para una historia? ¿Se comprende? Sin acciones, chicos, en realidad la historia no avanza. Entendamos eso. Las acciones siempre se tienen que dar de una u otra forma. Ya. Pasemos entonces al diálogo en la narración, el último elemento del mundo narrado. En este caso, el diálogo se puede dar entre varios personajes o solo un monólogo del narrador, que en este caso sería un soliloquio. El soliloquio, por ejemplo, chicos, es cuando usted lee un cuento donde no hay ningún otro personaje, solamente es la narración, en este caso de la voz ficticia del narrador. Y cuando existe un diálogo con más personajes, corresponde a la conversación entre dos o más personajes que alternativamente manifiestan sus ideas o afectos, ¿ya? Entonces tenemos que entender que el diálogo puede darse de dos formas, en un monólogo, en un soliloquio, y también puede darse con otros personajes. ¿Ya? Por ejemplo, lo que vimos anteriormente, chicos, acá hay un diálogo, están interactuando dos personajes aquí, están conversando, compartiendo ideas, ¿o no? ¿Qué me dicen en el chat? No. ¿Ya? ¿Quién más cree que no? ¿Que aquí no hay un diálogo? No, ya. Claro. No hay un diálogo, chicos. Se está relatando solo lo que se ve. En este caso, es una voz ficticia que nos está relatando hechos, pero no vemos una interacción con otro personaje. Porque puede decir que el caballo le diga en una parte, ¡ouch! Me dolió donde me mordió la serpiente. Y que Juan, cuando regresaba a su casa con su caballo, el caballo se puede ir lamentando, decirle, pucha, Juan, ¿por qué me sacaste? ¿No? Es que justo me mordió la serpiente. Sería distinto. Sería distinto. Ya. Entonces entendemos lo que es el diálogo en la narración, que puede darse de varios personajes o solo lo puede hacer el narrador como un soliloquio. Ya, hasta aquí finalizaríamos, chicos, con lo que son los elementos, en este caso, del mundo narrado. Pero hay algo muy importante que quiero hacerles énfasis aquí, que más adelante lo vamos a profundizar, que son los mundos narrativos. Denme un momentito, chiquillos. Ya. Mundos narrativos. Aquí tenemos, bueno, uno de los mundos más usados, más recurrentes, pero cada uno tiene su característica esencial. Por ejemplo, tenemos el mundo real, que es el mundo cotidiano tal y como se ve, ¿ya? El mundo que nosotros vemos hoy en día, que ustedes desde sus casas pueden ver y presenciar. También tenemos el mundo mítico, chicos, que son los hechos fabulosos de dioses o semidioses. Por ejemplo, cuando se habla de Zeus, de Poseidón,
de Hades, del inframundo, ¿ya? Eso es el mundo mítico, tiene ciertas características que nosotros podemos reconocerlo. Si vemos un relato de que hablan de los dioses, podemos decir, ah, esto corresponde al mundo mítico, a los mundos narrativos. También tenemos el mundo maravilloso, chicos, que es cuando se relatan todos los hechos de forma sobrenatural. Por ejemplo, que salgan hadas, eh, no sé, brujas, eh, personajes sobrenaturales, duendes, quizás el trauco, el caleuche, puede ser por ahí. También tenemos el mundo fantástico, chicos, donde se presenta un mundo cotidiano, pero posteriormente ocurre un hecho sobrenatural. ¿Ya? Fantástico. O sea, nuestro mundo real, pero imagínense que de repente, chicos, aparece un hecho sobrenatural. Está en su casa y están mirando hacia afuera, hacia el patio, y aparece un unicornio, un Pegaso. ¿Ya? Ahí tenemos un mundo fantástico. También tenemos el mundo utópico, que es una descripción de estados imaginarios, ideales y perfectos. Nosotros en esta situación en la que estamos, en esta situación de pandemia, díganme ustedes si no es un mundo utópico pensar en la normalidad que teníamos antes. Díganme ustedes si en este momento están todos en su casa, en situación de pandemia, con un virus que nos ha tenido más de un año aquí encerrados, díganme si ustedes no piensan en el mundo como era antes. Y eso es utopía. Estamos pensando en un mundo imaginario que para nosotros era ideal, pero ahora lo valoramos. ¿Qué piensan ustedes de eso, chiquillos? ¿Estamos visualizando un mundo utópico? Antes juntarnos con nuestros amigos, salir a lugares públicos, divertirnos. ¿Qué piensan ustedes? ¿O no? ¿Estamos bien aquí en pandemia? ¿Ustedes también en sus casitas? No sé. Desde mi visión, estamos, al menos yo veo un mundo utópico al pensar que hace un año y medio, podíamos ser personas distintas y teníamos libertades distintas. ¿Ya? Y también, volviendo a los mundos, tenemos el mundo de ciencia ficción, chicos. El mundo de ciencia ficción lo vemos en las películas por lo general, ¿ya? Y se da la irrupción de lo fantástico en el mundo cotidiano. Generalmente se ambienta en un futuro hipotético devastado por la guerra y la tecnología. Por ejemplo, las películas de zombies, así por ejemplo vemos el apocalipsis zombie y el mundo se desbarata y, y todo esto queda devastado, ¿ya? Entonces ahí presenciamos distintos tipos de mundos. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna duda con algún tipo de los mundos? ¿A alguien aquí se dio cuenta que faltaba uno? ¿A alguien le suena el mundo de los sueños? ¿Tiene otra palabra por la que se conoce? No, no. Ya. Tarea para la casa, para los que están aquí, investigar. Se los voy a escribir aquí en el chat. Investigar sobre el mundo onírico. Investiguen, chicos, sobre el mundo onírico porque en el test va a ir una pregunta sobre ello. ¿Ya? Esa es la tarea. Investigar sobre el mundo onírico o el mundo de los sueños. Así que recuerden que en el test va a aparecer una pregunta de eso. Y así, chiquillos, es como hemos finalizado una segunda sesión de preuniversitario. Cuéntenme. Dejé de grabar, chiquillos. Hasta aquí terminó la grabación. Cuéntenme. ¿Qué les pareció? ¿Qué no les pareció? ¿Qué les gustaría que trabajáramos más? ¿Qué les gustaría profundizar? Coméntenme aquí, déjenme sus apreciaciones, chiquillos. Me sirve saber todo esto para yo ir mejorando también como profesora y de acuerdo a lo que a ustedes les interesa saber. Así que cualquier sugerencia, profe, no sé, añada más ejemplos para practicar o, no sé, chiquillos, lo que ustedes me puedan decir. O está bien, les parece bien el trabajo que estamos haciendo, vamos muy bien. ¿Qué piensan de los plazos, chiquillos? ¿Está bien una clase sábado por medio? Súper bien, todo bien. Sí,
Súper, ya. Mi idea tampoco es cargarlos, chicos. No quiero que sientan tanta presión de estar todos los sábados en clase. Pero bueno, al menos las personas que tengo aquí, yo sé que me han cumplido con lo que yo he pedido, responsabilidad y compromiso. Así que nada, chiquillos, muy contenta con ustedes. Muy, muy contenta. Añadir más ejemplos, ya. Para la próxima clase voy a añadir más ejemplos. Se los prometo. Eso, ya. Y también recuerden, el test que vamos a presentar, yo creo que lo voy a elaborar ya mañana pasado para que lo desarrollen de aquí hasta el próximo miércoles. Va a añadir más ejemplos. Así que por favor, chicos, no sientan que no pueden contestar su test con su PPT al lado, con los apuntes de su clase. No tengan miedo a eso, chicos. A mí no me choca eso, no me produce conflicto. Si ustedes contestan su test, tengan su cuadernito al lado con sus apuntes, revisen la clase si les queda alguna duda, revisen el PPT, no hay ningún problema, chiquitos. Así que eso, chicos, les agradezco el tiempo, el estar aquí. Espero que tengan un buen fin de semana. Cualquier cosita me hablan y eso, chiquillos. Eso sería, chiquillos.